Efectivamente, en el caso de autopista. Bueno, hola niños, jóvenes, jovencitas, ¿cómo están? Espero que muy bien. Si se dan cuenta, estoy viendo noticias. Pero estas noticias, ¿qué piensan ustedes? ¿Serán buenas? ¿Animarán nuestra vida al verlas? ¿Han visto noticias ustedes? ¿Qué les pasa cuando ven las noticias? Bueno, vamos a pedir a Dios que Él nos pueda dar claridad para profundizar este tema de la guía que analizaremos. Dios maravilloso, en el nombre de Jesús, quiero pedirte que nos ayudes, que nos des sabiduría, entendimiento ante todo, y que podamos comprender de forma profunda qué nos quieres enseñar. Tu palabra siempre trae algún ejemplo, algo para poder vivir mejor, y siempre traes esperanza. Dice, si en ella no hallamos vida. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús, amén. Vamos entonces a analizar, ¿cierto?, el aprendizaje esperado, y justo tiene que ver con el analizar la necesidad de las buenas de Jesús, de las buenas nuevas de Jesús. La guía sobre las buenas nuevas de Jesús tiene un aprendizaje esperado que dice: analizar situaciones sociales en donde se hace patente la necesidad de las buenas nuevas de Jesús. ¿En qué necesidades se hace patente? Cuando hay alguien enfermo, cuando alguien tiene miedo, cuando alguien, ¿cierto?, está preocupado, cuando alguien pasa necesidad económica. Ahí, en todas las situaciones y circunstancias, se hace patente el poder dar a conocer las buenas nuevas. ¿Pero qué son las buenas nuevas? Si vamos a hablar cuándo y cómo, ¿cierto?, aplicar estas buenas nuevas, tenemos que saber de qué se trata. Y las buenas nuevas tienen relación con el Evangelio. Evangelio, literalmente, de una traducción del griego, significa buenas noticias o buen anuncio. Y la Biblia describe que estas buenas noticias tienen relación con Jesucristo, con su muerte, resurrección y su salvación. Voy a pasar a leer entonces cómo lo define aquí mismo en el texto de la guía que ustedes tienen. Las buenas nuevas. Al decir las buenas nuevas es lo mismo que decir evangelio. Evangelio significa buenas nuevas. Son las buenas nuevas de salvación, y la salvación viene por la fe en Jesús. Según la Real Academia Española, la palabra evangelio deriva del latín evangelium y del griego. La palabra evangelio, que viene del griego, es evangelion y significa literalmente buen anuncio, buena noticia. Era utilizada cuando un mensajero traía una buena noticia de otros lugares. La Biblia la utiliza haciendo resaltar este significado, y la buena noticia no se refiere a ninguna religión, sino a la obra del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, y se resume en las siguientes palabras dichas por Jesucristo y escritas en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Aquí, cuando habla de Hijo unigénito, se refiere a Jesucristo, al Señor, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Luego vemos la definición, ¿cierto?, de buenas nuevas según los 4 evangelios, y también cómo se describe o qué significa, ¿cierto?, evangelio. Esto es una guía de comprensión lectora. Entonces, para poder encontrar la respuesta, podemos marcar palabras clave. Y aquí en esta pregunta dice, según la Biblia, ¿a qué se refiere la palabra evangelio? Vimos, ¿cierto?, que hay una definición según la Real Academia. También hay una definición según la Biblia y también según los evangelios. Entonces, palabras claves serían evangelio, porque es lo que queremos saber a qué se refiere, y ¿dónde? En la Biblia, según la Biblia. Entonces marcamos la palabra Biblia y evangelio. Aquí, esto significa según la Biblia.
Y podemos encontrar entonces así más rápidamente lo que es la alternativa correcta. El otro ítem es preguntas de desarrollo. Y para resolver estas preguntas de desarrollo son relacionadas también a una canción, ¿cierto? Que encontramos acá, escrita, y que ustedes igual la pueden buscar en YouTube, llamada Si no lo hago yo, de Marcos Witt. Una canción en donde nos muestra necesidades que nosotros podemos observar y donde es necesario dar a conocer las buenas nuevas de salvación de Jesucristo. Vamos a profundizar entonces en lo que dice la Biblia sobre las buenas nuevas. Y vamos al libro de Lucas. Lucas capítulo 2, verso 8. Aquí los ángeles dan una buena noticia a los pastores. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y este Salvador era para todo el mundo, pero los judíos pensaban que era solo para ellos. Pero no, es para todos, para ustedes, para mí, y por eso es necesario darlo a conocer a todas las personas en los rincones de la tierra. Y acá, en Lucas capítulo 4, versículo 16, nos recuerda una profecía dada por Isaías en hartos años antes que Jesús viniera. Y aquí Jesús muestra que Él era esa buena noticia de esa profecía cumplida. Y dice: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Buena noticia, hubo una promesa, ahora se cumplió. Y miren, hubo una mujer que por la cultura, el lugar donde ella vivía, ella ya estaba sentenciada a muerte y no había esperanza de salvación para ella. Acá en Juan capítulo 8, versículo 3 dice: entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. ¿Estaba sola? Adulterar quiere decir tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, con alguien que no es tu esposo. Y ella estaba teniendo relaciones sexuales y la pillaron en el acto mismo. ¿La pillaron sola? Quisieron tentar a Jesús, pero Jesús conocía las escrituras. Jesús no vino para irse en contra de la ley de Moisés, pero así lo querían acusar, ¿cierto? Para decir que él se estaba yendo en contra. Pero la ley de Moisés decía que los adúlteros serían apiedrados en el antiguo pacto. Jesús vino y resumió la ley en un mandamiento y dio uno segundo. Un mandamiento que es amar al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Y el segundo, amar aún a tus enemigos. Bueno, y continuamos. ¿Qué pasó con esta historia? Dice: y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices?
Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más postreros, o sea, los más jóvenes. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Miren, ella no tenía esperanza. ¡Qué buena noticia le llegó con Jesucristo! Y Él la salvó de la muerte. Él es esa buena noticia, el evangelio de salvación y de perdón. Muchas personas pecan y no tienen descanso. La buena noticia es que Jesucristo da descanso. ¿Estáis trabajados y cargados? ¿Estás cansado? Yo os haré descansar. Qué buena noticia, ¿cierto? Una persona cansada necesita una buena noticia. Los discípulos pasaron cosas negativas y Jesús les dijo: en este mundo tendréis aflicción, pero confiad. Buena noticia, que pueden confiar en Él, porque Él ha vencido al mundo. Y otra cosa, Él nunca prometió que no tendríamos problemas, sino que Él prometió paz en medio de los problemas. Él es nuestra esperanza. E inclusive, ¿cuándo nosotros podemos traer estas buenas noticias? En todo momento, desde los niños a los viejitos hasta los que están por morir. Siempre hay una buena noticia. El niño tiene miedo a la oscuridad, casi siempre tiene miedo a acostarse y no quiere dormir solo. Hay una palabra en Salmos, ¿cierto? Hay ángeles que acampan a tu alrededor. Tú le puedes decir: tranquilo, buena noticia. Aquel que va a morir, tranquilo, hay esperanza. No te preocupes tanto lo que puede pasar con el cuerpo, preocúpate mejor de tu alma. Hay alguien que cuide tu alma y si tú crees en Jesús, hay vida eterna, hay esperanza. Buena noticia. Y aún para los enfermos hay buena noticia, que en el nombre de Jesús pueden ser sanos. Y también una buena noticia, que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad y a toda justicia. Y hay una palabra muy especial para estos tiempos, que la gente está muy preocupada y se turba su mente, se ponen muy miedosos por todo lo que está aconteciendo. ¿Y saben cuál es esa palabra? Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Esa es una buena noticia de parte de Jesús, que podemos tener paz aún en las circunstancias difíciles. En todo tiempo, tú puedes traer estas buenas nuevas, una buena noticia de salvación de parte de Jesús. Espero que haya quedado clara esta enseñanza.